Fracciones. Las fracciones son un conjunto de números que tienen unas características especiales y distintas de los números enteros, y es que están formados por un par de números, constan de dos números que son el numerador y el denominador, y están pensados para que se puedan resolver un tipo de operaciones que son básicamente que es la división. Antes de empezar a hablar de las fracciones, sería importante hacer un ligero repaso a la evolución del conjunto de los números. En primer lugar, hablaríamos del conjunto de los números naturales. Los números naturales, simbolizados como una n, son los números formados por el 1, el 2, el 3, puntos suspensivos, hasta el infinito. Con estos números podemos hacer sumas, multiplicaciones sin ningún problema. Siempre que multiplicamos dos números naturales obtenemos otro natural. Hay otro natural, no hay ningún problema. Siempre que sumamos dos números obtenemos otro número natural. Siempre que multiplicamos dos números obtenemos otro número natural. Es la primera el primer grupo, el primer conjunto de números, los naturales, y obedecen pues o están pensados para poder sumar y multiplicar. Después del conjunto de los naturales, los hombres se vieron llamados a ampliar el conjunto de los números a unos números que eran los números enteros. Los números enteros resultan de ampliar los naturales y poder hacer una operación que hasta ahora con los números naturales no se podía hacer, y es la resta. Podíamos restar hasta ahora con los números naturales dos números siempre que el primero fuera, el minuendo, fuera mayor que el sustraendo, pero cuando el minuendo, el de arriba, era más pequeño que el de abajo, resulta que no podíamos, no teníamos ningún tipo de número que resultara, que pudiéramos, que fuera el resultado de esa operación de restar. Por esto se inventan los enteros. Los números enteros se denominan por z, y son una ampliación de los naturales. ¿Qué le ampliamos a los naturales para ser enteros? Pues justamente el menos infinito, menos 1, menos 2, puntos suspensivos, menos 3, coma, menos 2, coma, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, etcétera, hasta el infinito. O sea, ahora ya tenemos los números naturales, que son los positivos, y los números enteros, que son los positivos más los negativos. Eso sí, enteros. Hasta ahora estamos hablando de enteros, sin decimales. Enteros, positivos y negativos. O sea que el conjunto de los números es ahora ampliado al conjunto, otro nuevo conjunto que se llama z. La pongo en el medio la z porque simboliza que los números, todos los números naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales. Algunos enteros son naturales y otros enteros no son naturales. Bien, con los enteros ya podemos restar. Ya 3 menos 1 es 2 y 1 menos 3 es menos 2, un entero. Menos 2, que ya lo tenemos aquí, sería aquí 3 menos 1, menos 2. Ya podemos sumar, multiplicar, restar, pero aún no podemos dividir. ¿Qué pasa si yo quiero dividir una cosa entre 2? Pues si divido una cosa entre 2, lo que me da no es ningún número natural, no es ningún número entero. Por eso tengo que hacer una ampliación de números, y amplío a los números racionales, a los números q, que son los números racionales. Bien, los números racionales son q y son los enteros más todos aquellos números que podemos definir como un par en el cual hay un número
que se llama numerador y otro que se llama denominador, que los podemos dividir. O sea que tenemos el menos infinito que teníamos antes, etcétera, 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 puntos suspensivos. También tenemos el, por ejemplo, menos 3. Hasta ahora sigue siendo, hasta ahora es un entero. Y otros números, por ejemplo, del tipo de menos 3 medios. Anda. Este es un número distinto. Tiene un numerador y un denominador. Seguimos. Puede ser también el 1. Pero también puede ser menos 1, perdón. Menos 1. También puede ser menos un medio. Y también 0. Y también 1. Y también un medio. Y 3/4. Y así hasta el infinito. Es decir, ya tenemos los números, unos cuantos números que son, aquí están simbolizados por este, están simbolizados por este, por este, por este, que son números que no son enteros, que son números que tienen un numerador y un denominador, ¿vale? Pues esta tercera ampliación de números formarían los números Q de los racionales. Bien, según este gráfico y según lo que hemos explicado ahora, el conjunto de el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros está incluido dentro del conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo número natural es un entero y que todo número entero es un racional, pero no todo número racional es un entero ni no todo entero es un número racional. Esto es muy importante saberlo porque en esto se basan muchas de las matemáticas posteriores. Bien, esto como primera cosa. El primer aspecto que queríamos ver es este, es un repaso a través del conjunto de los números. El segundo aspecto que queríamos ver, importante, es el concepto de lo que es una fracción. Una fracción fundamentalmente es un par de números, tal que el primero se llama numerador, el numerador, y el segundo se llama denominador. El numerador indica lo que se reparte, lo que reparto, y el denominador indica entre lo que reparto, entre lo que reparto. Parece casi igual, pero no lo es. Numerador es las cosas que reparto y el denominador es entre el número de personas entre las que reparto. Por ejemplo, si yo tengo 3 galletas y las reparto entre 4 niños, el numerador, lo que yo reparto, son 3 y entre lo que yo reparto es 4. No es lo mismo repartir 3 galletas entre 4 niños que 4 galletas entre 3 niños. Bien, esto ya lo veremos en su momento. No se cumple la propiedad conmutativa en la división, tampoco en la resta, pero es importante saber hasta ahora que el numerador, la parte de arriba de la fracción, indica lo que reparto o las cosas que reparto, y el denominador indica entre las cosas que reparto. Este es el segundo aspecto que creo que es también muy importante de saber, de tener muy fijado. Y por último, como solemos hacer habitualmente, vamos a sumar fracciones. Vamos a sumar fracciones, sumar fracciones. Y para sumar fracciones vamos a tener en cuenta dos casos. Un caso primero, que es que tengan igual denominador las fracciones.
en segundo caso que tenga distinto denominador. Bien, en el caso de sumar dos fracciones que tienen igual denominador, por ejemplo, 3 quintos más 1 quinto, como ya tienen igual denominador, se denominan igual, sumamos y me queda 3 y 1, 4 quintos. El resultado sencillo, lógico, sin ningún problema. Más problema tiene cuando sumamos fracciones que no tienen igual denominador. Pongamos por caso que queremos sumar 5 medios más 1/3. Claro, aquí ya no podemos poner como un denominador 5, porque el 5, no, ni el 2 ni el 3. ¿Cuál? ¿El 2 o el 3? Pues bueno, ninguno de los dos, o bien uno que incluya a los dos. Este que incluye a los dos es el común denominador o el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si los dos números del denominador, si los dos denominadores son primos entre sí, el común denominador es el producto de los dos. En este caso, 2 y 3 son primos, por lo tanto el común denominador será 6. Bien, como es 6, el común denominador será 6. Este 6 lo dividimos entre el antiguo denominador del primero, 6 entre 2 a 3 por 5, 15. O sea, quedaría 3 por 5 más, este más es este más, 6 entre 3 a 2 por 1, 2, 2 por 1. Y esto es igual, común denominador 6, ahora hacemos las operaciones, nos quedan 3 por 5, 15, más 2 por 1 es 2, igual a 15 y 2, 17 sextos. Y ya tenemos ese resultado. Si queremos este resultado, lo podemos dividir y nos da un número decimal, o que sería 2,8, creo, así de memoria, o bien lo podemos dejar así tal como está. De cualquiera de las dos maneras está bien. Podemos dejar 17 sextos, 1, el otro podemos dejar, podemos ponerlo como decimal, este número sería igual a 5, 6 por 2, 12, 17, 5, podemos poner 2,8, sacando un solo decimal, tiene más decimales, y también podemos ponerlo en forma americana, que sería 2 enteros. Los americanos dejan muchas veces los resultados expresados de otra manera, y es conveniente que lo sepáis porque el mundo está muy intercomunicado y es fácil tener que leer cosas que se escriben de otra manera. Entonces sería, para los americanos esto sería 2 enteros y después 5 sextos, y lo ponen así. Bien, cualquiera de estos tres resultados es correcto para indicar cuántos son 5 medios más 1/3. De momento lo dejamos aquí y continuaremos con otros vídeos de fracciones. De momento nada más.